ministro del Interior, Arnaldo Yucio, formuló denuncia contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por presunto enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero proveniente del contrabando. Ya a continuación vamos a poner en pantalla placas con los párrafos principales de esta denuncia formulada ante precisamente CEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, con los extractos de los bancos desde el año 2013 hasta el año 2018, basándose en las declaraciones juradas precisamente del expresidente de la República, Horacio Cartes. Allí estamos viendo en pantalla los bancos con los que habría operado y aquí está la parte central de la denuncia que dice: observando los hechos que serán descritos más adelante, podemos concluir que esta situación obedece a una necesidad premeditada de que ese dinero sirva a manera de contingencia para justificar diversas conductas que serán descritas a lo largo de la presente denuncia, pero quedará inclusive corto y resultará insuficiente para explicar el crecimiento patrimonial desmedido en base a acciones adquiridas, compra de aeronaves y principalmente préstamos de dudosas características y sin los requisitos legales establecidos para el efecto. Vamos a seguir haciendo lectura de esta denuncia que presentó hoy ante la CEPRELAT el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Dice: los valores monetarios expresados en carácter de préstamos personales realizados aumentan 5 veces más de lo registrado inicialmente, llegando a totalizar guaraníes 1.728.512 millones, billón, dije así, 81.596. Pese a esto, el señor Horacio Cartes, siendo presidente de la República, no se inscribió ni registró como prestamista o intermediario financiero, ni declaró tal actividad lucrativa en sus declaraciones juradas patrimoniales, lo cual deberá ser verificado en la Secretaría de Estado de Tributación. Si declaró tales actividades financieras como ingresos en ninguna de las instituciones del Estado, violando así las disposiciones establecidas para el efecto por la Constitución de la República del Paraguay, artículo 237, régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Poder Ejecutivo, y por el Banco Central del Paraguay. Otra parte de esta extensa denuncia señala que asimismo es importante recalcar que del análisis efectuado no existe correspondencia entre los ingresos y el dinero prestado, es decir, las cuentas a cobrar van creciendo exponencialmente, mientras los ingresos no lo hacen en esa cuantía, elevando las sospechas de que los mismos están sustentados con dinero de origen no declarado, y cuanto menos de origen dudoso y que varios de los montos no son cobrados, o al menos la deuda no disminuye. Seguimos haciendo lectura de los párrafos partes, porque esta es una extensa denuncia la que se hizo el día de hoy. Estamos simplemente extrayendo algunos de los párrafos. Dice: nos encontramos en la declaración jurada de bienes 2018 con una sola deuda, en donde es identificado un pasivo a favor del fideicomiso Fortune Asunción, que resulta sumamente llamativo, pues no se trata de una deuda con una entidad eminentemente financiera, sino una figura financiera. Recurriendo siempre a fuentes abiertas, hemos notado que el fideicomiso Fortune Asunción fue constituido para la ejecución y desarrollo del proyecto de construcción del edificio denominado Jade Park. A propósito, a su vez, en las publicaciones no se puede observar, o se puede. Sí. A su vez, en las publicaciones se puede observar que el Jade Park Asunción ha recurrido a un préstamo del Banco Basa. Así es. De un valor de 15 millones de dólares, es decir, al banco del Grupo Cartes. De esta forma, la operación es una aparente triangulación que se encasilla en una conducta típica de encubrimiento del origen del dinero mediante la creación de una intermediaria financiera que busca el anonimato del verdadero aportante, pero en ambos extremos se encuentran, por un lado, Horacio Cartes, y por el otro, el Banco Basa, que es de su propiedad, agregamos. Arnaldo Yucio señala como agravante de esta situación: notamos que la construcción del Jade Park fue realizada por la empresa Jiménez Gaona Lima, propiedad de quien entonces ejercía la función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Cabe destacar que la constructora Jiménez Gaona Lima es hoy en día, siempre según publicaciones, 50% propiedad del Grupo Cartes. Sobre el tema resulta igualmente llamativo que la gerente general de la constructora Jiménez
Gaona. Gaona, pero ya nos fuimos a otra Sí. parte. Vamos y al ahí, tema contrabando. claro, en esta parte Sí. de la presentación se limita Yucio a detallar los aspectos vinculados con el contrabando y cita artículos de disposiciones legales que actualmente rigen esa materia en nuestro país. Por ejemplo, el artículo 336 del Código Aduanero. Del Código Aduanero. Exactamente. Sí, del Código Aduanero, exactamente. Que Barra 2019. Recientemente se modificó. Leemos rápidamente. Y por último, entonces, vamos a mirar luego de describir lo que dice el artículo 336, ¿qué agrega Menchi? Bueno, dice artículo 336, contrabando. Concepto: constituye contrabando las acciones u omisiones, operaciones o manejos que tiendan a introducir al país o extraer de él mercaderías o efectos de cualquier clase en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan o prohíben su importación o exportación. Se entiende por requisitos esenciales, a los efectos de la presente ley, las obligaciones y formalidades aduaneras, bancarias y administrativas en general exigidas por las leyes, sin cuyo cumplimiento no pueden efectuarse lícitamente la importación o exportación que en cada caso se trata. El contrabando constituye, además de una infracción aduanera, un delito de acción penal pública. A los efectos penales y sin perjuicio del sumario administrativo, los antecedentes serán remitidos a la justicia penal. El delito de contrabando será sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Y sigue todavía más, pero esta es la parte central. Es la transcripción del Código Aduanero. Exacto. Que habría violado flagrantemente Horacio Cartes de acuerdo con el escrito presentado por el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y reiteramos cuál es la carátula de la denuncia formulada por Arnaldo Yucio. Dice lo siguiente: podrían constituirse indicios de comisión de hechos y situaciones que apuntarían a lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito en la función pública, porque supuestamente este enriquecimiento indebido se dio durante el periodo presidencial de Horacio Cartes. Sí. Por eso señala las declaraciones juradas del 2013, cuando asumió Horacio Cartes, al 2018, cuando dejó la presidencia de la República. Y también agrega Arnaldo Yucio que podrían coexistir otros delitos, los que requieren ser profundizados, analizados, y en su caso la CEPRELAT podría ampliar la denuncia. Es importante resaltar también, María Teresa, estimada audiencia, que toda esta información que está recogida en esta denuncia que hace el ministro del Interior es información pública. O sea, acá no hay una investigación detrás con información que se proveyó desde otros lugares. Esta es una información que se recogió de las propias declaraciones juradas del expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara. La denuncia consta de 29 páginas y ya le pedimos a nuestro compañero Mauricio Durán que nos brinde mayores detalles en torno a en qué contexto se hizo esta presentación, qué dijo el ministro Arnaldo Yucio, porque recordemos que le están diciendo a Arnaldo Yucio que esto él está haciendo en represalia por publicaciones en su contra que hacen los medios de Horacio Cartes. Mauricio, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Si bien, como vos mencionaste desde el comienzo, se trata del ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Él en todo momento quiere aclarar, y lo hizo nuevamente durante las diferentes entrevistas que dio durante el transcurso de la mañana, que esta denuncia se realiza en carácter personal, como ciudadano, y no como miembro del gobierno, dice Arnaldo Yucio. Hablamos, como mencionaste, de lavado de dinero, hablamos de declaración falsa y contrabando. ¿Y qué es lo que dice? Que todo esto, que existe un crecimiento patrimonial inexplicable de por lo menos unos 300 millones de dólares de Horacio Manuel Cartes Jara, y que se habría dado justamente en el contexto en el que él era presidente de la República. Dice él que si bien esto podría o no, esto hay que investigarlo, haberse dado mediante la comercialización ilegal de cigarrillos, dice él que si es que esto no ocurrió durante la época de Horacio Cartes o del presidente Horacio Cartes, probablemente sí ocurrió en épocas anteriores, es decir, este sería un delito precedente a este enriquecimiento ilícito. Eso por un lado. Por otro lado también dice él que, o habla también de declaración falsa, porque en ningún momento, por ejemplo, mientras él, repetimos, era presidente de la República, mencionó la creación de por lo menos 3 cuentas bancarias, tanto propias como de sus familiares,
en países, paraísos fiscales, como por ejemplo Panamá, donde se presume justamente quería trasladar parte de esta ganancia importante sin tener que de esta manera pagar impuestos. Si bien esto, recordemos, no está prohibido por nuestro país, sí tendría que haberse justificado, cosa que no se hizo. Dijo también que, bueno, el tercer punto que tiene que ver con contrabando justamente es lo que tiene que ver con los cigarrillos, y dijo él que existen investigaciones abiertas en Colombia, en Panamá, en Brasil y en México sobre esto, y que bueno, Paraguay también tiene que empezar a procesar este tipo de informaciones. Dijo también que todos estos elementos, como vos mencionaste, fueron recogidos de declaraciones juradas del presidente Horacio Cartes o de información pública que se encuentra en el sistema, y que por ende espera él que ahora que la CEPRELAT está al tanto de esta denuncia, también otras entidades de control, como por ejemplo la Fiscalía, se hagan eco de esto y puedan investigar también algo que, bueno, como menciona él, está a disposición de cualquier persona, y él inclusive lo facilita más al meterlo dentro de una carpeta fiscal. Al respecto, hablaba Arnaldo Yucio. Nosotros planteamos ahora sobre tres ejes principales, ¿verdad? Que son lavado de dinero que es, entendemos, una fuerte sospecha de que el lavado de dinero se dio como consecuencia de un hecho precedente, que es el contrabando. Lo otro es el de enriquecimiento ilícito, ya que luego un análisis del equipo se encontró de que en el 2013, la declaración del 2013 y la declaración del 2018, hay un crecimiento patrimonial desmesurado. Se encontró una suma de diferencia de 300 millones de dólares más o menos, ¿verdad?, que al cambio de la época serían unos 2 millones de guaraníes de diferencia. Ese fue el porcentaje en dinero del crecimiento de su patrimonio, ¿verdad? Y justo se dio en el tiempo en que él fungía de presidente de la República. El tercer argumento, la tercera, es por declaración falsa. Declaración falsa, sí. Él había hecho algunas rectificaciones en su momento, en el año 2021, sobre su declaración, pero volvió a hacer algunas. Volvió a mencionar algunas, de modo que subsiste esa declaración, ¿verdad? Y hay indicios que nos llevan a sospechar de que tienen procesos similares en Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Y también en Colombia, Brasil. Bueno, de hecho en Brasil hay luego hay una investigación abierta, no sé si recordar la operación Patrón, en esa que involucró a Darío Messer. Dentro de ese proceso investigativo formulado en el Brasil, se les indica al señor Horacio Manuel Jara como parte integrante de un esquema que integra una organización criminal, ¿verdad? Es importante acotar a todo esto que como medidas cautelares el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, solicita que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero inmediatamente se comunique con las unidades de inteligencia financiera de Suiza y de Estados Unidos a fin de solicitar informes sobre operaciones o productos del mercado financiero, bancario, de inversiones o bursátil que identifiquen como titulares a beneficiarios finales Horacio Manuel Cartes Jara y su hermana, sí, María Sara Cartes Jara. También pide antecedentes del registro de Horacio Manuel Cartes Jara como prestamista de dinero intermediario financiero. Y en este punto hay que acotar que, de acuerdo con lo que dijo Arnaldo Yucio, eventualmente Horacio Cartes podría haber incurrido en los mismos hechos que Ramón González Daer. Solo que en este caso Horacio Cartes no requiere la devolución del dinero. No recibía el dinero como devolución, sino más bien favores. Es lo que
mencionan al menos y que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero seguramente va a dilucidar. Además pide, y fíjense ustedes en el tercer punto que podemos volver a poner en pantalla a pleno, dice considerar los antecedentes de operaciones sospechosas y reportes de inteligencia financiera vinculados a la firma Vasa S.A., a la firma Tabesa S.A. y a las personas físicas Horacio Manuel Cartes Jara y María Sara Cartes Jara. Luego está el petitorio final, que también podría ser interesante leerlo in extenso. Dice, en función al ejercicio responsable de la presentación de estos hechos ante el órgano competente de la prevención, regulación, análisis e investigación de la criminalidad vinculada al lavado de dinero en la República del Paraguay, el relato que antecede y que se encuentra sustentado en el análisis y las informaciones accesibles a través de fuentes públicas de información, recalcando esto, solicitamos que la máxima autoridad de esta cartera elabore un informe de inteligencia financiera y su oportuna comunicación al Ministerio Público si corresponde y a otros organismos administrativos de prevención y control del sistema. Si pudiéramos levantar nuestra cámara para observar lo que dice la página 28, son 29 páginas en realidad los que contempla este documento, pero en la página 28 también se citan algunas empresas directamente vinculadas a Horacio Cartes o al Grupo Cartes y, por ejemplo, están pidiendo historial de personas físicas y jurídicas vinculadas a Horacio Manuel Cartes Jara y Sara Cartes Jara, incluyendo socios y representantes legales desvinculados, es decir, aquellos que ya hoy en día no forman parte de su empresa, igual tienen que ser investigados. Dirección General del Registro Nacional de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. A esa dirección piden la identificación de los beneficiarios finales declarados de todas las personas y estructuras jurídicas vinculadas a Horacio Manuel Cartes Jara y Sara Cartes Jara. Con respecto a la abogacía del Tesoro, lo que solicita Arnaldo Yucio es que esta institución, que forma parte del Ministerio de Hacienda, remita copias certificadas de estatutos sociales originales y modificaciones de las empresas Tabesa, Banco Amambay S.A. Oivasa, Cambios Amambay y Humaitá Cambios. A la Comisión Nacional de Valores le pide detalle de las operaciones de bolsa de valores vinculadas al Grupo Cartes, listado de operaciones de colocación de bonos y acciones en la Bolsa de Valores desde el año 2013 en adelante, identificando mínimamente fecha de la operación, emisor del documento financiero, casa de bolsa, monto de la operación, comprador, beneficiario final, antecedentes de sanciones relacionadas a los hechos vinculados en la presente denuncia. Y al Banco Central del Paraguay solicitan antecedentes de registro de Horacio Manuel Cartes Jara como prestamista o intermediario financiero. Hay que ver si existen estos antecedentes en el Banco Central del Paraguay, pero por lo menos se va a hacer la solicitud pertinente. También, siguen los pedidos, claro, también se solicita que se remita un pedido de informes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Panamá, que deberá informar qué cosa... El detalle de sociedades, empresas o cualquier persona jurídica creada por el señor Horacio Manuel Cartes Jara, Sara Cartes, Sofía, Juan Pablo y Sol Cartes Montaña. Son los hijos de... Los hijos de y la hermana. Sara, Sofía, Juan Pablo y Sol, los hijos de Horacio Cartes. También piden los productos financieros de cualquier naturaleza que hayan sido detectados respecto a las citadas personas en la República de Panamá y su detalle respectivo. La identificación del o los beneficiarios finales en las empresas y toda la documentación bancaria y societaria vinculada con la empresa denominada Dominicana Acquisition. Sí, exactamente. Bueno, que fue la empresa a través de la cual se compró el departamento en la ciudad de Miami. Y eso tiene relación también con este pedido que supuestamente a nivel internacional se había remitido con relación a Horacio Cartes, precisamente por esas operaciones. Había hecho una fiscala. Tengo entendido que Mauricio Durán todavía sigue en línea y también tiene la versión de la autoridad máxima de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, qué trámite se le dará a esta denuncia de Yucio, que ya nos aclaraste, Mauricio. Él hace esta presentación en carácter personal, no como ministro del Interior, eso quedó claro, pero ¿qué va a hacer CEPRELAT con esto, Mauri? Sí, CEPRELAT dice que, o Carlos Arregui, titular de la CEPRELAT, dice que sí, su entidad es uno de los puntos en el cual una persona, en este caso a título personal, como lo es Arnaldo Yucio, puede venir a solicitar información o hacer una denuncia sobre un supuesto hecho de lavado de dinero o algún otro hecho que esté relacionado con el dinero propiamente o el mal uso del dinero. Dijo él que se va a investigar el material, que todavía no tuvo tiempo de leerlo in extenso, y que a partir de allí van a hacer lo que le corresponda a la CEPRELAT propiamente, pero también van a derivar
las situaciones que correspondan, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, a Banco Central de Paraguay o a otras entidades que tengan también que responder ante esta situación. Por supuesto, dijo él, también que esto va a generar una serie de situaciones aledañas. Por ejemplo, si es que existieron o no los reportes de operaciones sospechosas del Banco Basa cuando se movía esta cantidad de dinero y no había justificación de cómo se hacía, o transferencias internacionales que tendrían que haberse reportado y no se hicieron. Y bueno, y si es que esto no se hizo, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Respecto a las solicitudes internacionales de informaciones de bancos de Suiza y demás que también mencionaron más temprano, dijo él que existe de hecho un sistema de información en el cual la CEPRELAT se comunica de forma periódica y constante con otras entidades justamente para hacer las investigaciones que tienen que ver con lavado de dinero, y que en caso de que sea necesario y se requiera, también se van a solicitar estas investigaciones a estas entidades propiamente, y luego se va a informar sobre esto. Lo que no existe hasta este momento, según dijo él, es un plazo en el cual él tiene que presentar estos documentos. Dijo que va a presentar lo que tenga en el menor tiempo posible, pero que bueno, después depende, por ejemplo, de que la Fiscalía le mande informes, de que la Superintendencia de Bancos le mande informes, de que otras entidades también le remitan documentos, por lo cual esto se puede extender de forma importante, pero él dice que sí, que se va a investigar esto y que sí. Quiero nomás acotar a lo que estás diciendo, y el titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero lo sabe perfectamente. Las instituciones públicas tienen un plazo determinado por ley para presentar los informes que se les requieran. No es que sine die o per secula seculorum tienen tiempo para presentar o cuando se les antoje. La ley dice claramente de 10 a 15 días, ese es el plazo. Si no pueden enviar en ese plazo, tiene que haber un justificativo importante. O sea, todas estas instituciones deben, desde el momento en que reciben el pedido, responder en un lapso máximo de 15 días. Claro, él respondió por su institución y bueno, y seguramente las otras instituciones también van a tener que responder en este periodo de tiempo. Dijo también que a partir de estas investigaciones seguramente también luego se va a elaborar un informe sobre esto, y si es que hay algún tipo de inconveniente, por supuesto esto se va a pasar también a la justicia de manera que pueda actuar en consecuencia. Tenemos una nota, compañeros, con el titular de la CEPRELAT. Básicamente solicita también la elaboración de un análisis de inteligencia en ese contexto, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a analizar su denuncia, todo lo que sea pertinente y entra dentro de la competencia de la CEPRELAT, lo vamos a desarrollar, y seguramente también el Ministerio Público va a tomar conocimiento, nota de esto. Ellos tienen la posibilidad de actuar de oficio. Vos sabés como abogado también que es el titular de la acción penal pública, y en numerosos casos sí trabajamos ya con los agentes fiscales, más allá de que se haya iniciado una investigación o la noticia crímenes haya llegado a CEPRELAT a través de una noticia periodística o a través de la propia Fiscalía. Este tipo de diligencias, sobre todo en el contexto internacional, se realizan muy periódicamente. Esto decía entonces el titular de CEPRELAT, y vamos a aguardar que se dé el trámite que corresponde. Hoy se preguntaban algunas personas por qué Yucio lleva esta denuncia a la CEPRELAT y no al Ministerio Público, ¿verdad? Y hay que recordar que hay anteriores denuncias, sobre todo en el caso de Ramón González Daer, por ejemplo, que se presentaron primero ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. O sea, hay antecedentes de denuncias de este tipo que se han presentado ante esta institución del Estado, Tere. Me parece interesante leer estas preguntas porque de alguna forma acá se sintetiza todo lo que este largo documento de 29 páginas está indicando. Dice, nos preguntamos entonces, ¿de dónde sale el dinero para realizar estos préstamos? ¿Cómo se realizan estos préstamos? ¿Son realizados en efectivo? ¿Ha sido utilizado el sistema bancario financiero con tal finalidad? ¿Fueron generadas las respectivas alertas y reportes de operaciones sospechosas por la naturaleza de dichas operaciones? Y más importante, ¿por qué la mayoría de estos préstamos nunca son cobrados? De alguna forma estas preguntas condensan lo que Yucio en esta larga denuncia explicita y que tiene que ver con estas imputaciones imputaciones no, en realidad, supuestos hechos punibles que está denunciando el ministro del Interior, que como aclara siempre lo hace en carácter personal, no como una autoridad del Poder Ejecutivo, pero que también llama la atención, Tere, semejante denuncia tan detallada
la hace un funcionario del Estado, la hace un ciudadano a título personal, atendiendo al poder que detenta el expresidente de la República, Horacio Cartes, poder económico, poder político y poder mediático. Y entonces es un hombre que en solitario se plantea esta serie de denuncias muy bien documentadas, hay que decirlo. O sea, esto no es una denuncia de 3 líneas, una denuncia de 2 párrafos. Acá hay un detalle de cada una de las cosas que llaman la atención a Arnaldo Yucio. Sobre las preguntas que acabas de leer, Menchi, es importante destacar que también la Superintendencia de Bancos tiene que dar un reporte al respecto. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las entidades que lanzan las alertas o las alarmas? Sí. Son los bancos. Entonces, si el banco con el que opera Horacio Cartes es su propio banco, entonces ¿cómo estaría reportando alertas sobre su cliente o sobre operaciones sospechosas de su cliente, que también al mismo tiempo es el dueño? Entonces hay que hacer ese cruce de información. Muy importante. Claro, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, me imagino, también estará manejando esa misma teoría, ¿verdad? Y tratar de hacer una investigación también a partir de lo que reportó la Superintendencia de Bancos. Así es. Después de que se hiciera pública esta denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, bueno, habló Yucio obviamente, después habló Carlos Arregui, ya escuchábamos estas notas. Esto fue en el programa de Santiago González, El que avisa no traiciona, y también le hicieron una entrevista al precandidato colorado a la presidencia de la República, Santiago Peña. ¿Qué dijo Santiago Peña? Mauricio, adelantanos por favor y después lo escuchamos. Sí, justamente, bueno, ahora sí. Sí, justamente Santiago Peña también habló, por supuesto, ante esta situación, y bueno, lo que dijo es que toda la información que se esté recabando tiene su justificación, por supuesto, y que bueno, se va a estar investigando, y en caso de que bueno, se den las situaciones, bueno, que cada uno responda finalmente por lo que corresponde. Esto es lo que decía respecto Santiago Peña. Yo creo que es una estrategia política en coordinación entre el ministro de la CEPELAT y el ministro Yucio, ¿verdad? O sea, acá no tenemos que olvidarnos, ellos son militantes del mismo espacio político, el PDP, ¿verdad? Y obviamente enfrentados políticamente con el Partido Colorado y con el expresidente Horacio Cartes. Así que no tengo ninguna duda de que esto es una confabulación entre ellos dos. Tratar de desviar un poco la atención que obviamente pone en el foco al ministro del Interior, no ahora, estamos hablando ya de meses atrás, principalmente, y desde el momento que se atacó la sede del Partido Colorado, que se terminó quemando la residencia universitaria, poniendo en riesgo la vida de jóvenes que estaban ahí adentro, ¿verdad? Desde ese momento empieza a haber un pedido formal por parte del presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, de que se entendía que él debería haber sido removido de su cargo. Esto decía entonces Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República por el cartismo precisamente, y como ya lo decíamos al hacer la presentación inicial, la tesis del cartismo es que Arnaldo Yucio realiza esta denuncia en represalia porque los medios de Cartes lo están atacando también, según él, por publicaciones que últimamente se han visto también, precisamente sobre declaraciones juradas de Arnaldo Yucio. Y habla de la connivencia también entre Yucio y Arregui, de que supuestamente militaron en el mismo partido político, y que por ahí viene, digamos, esta presentación que hizo el ministro del Interior ante la CEPRELAT. Hay otros puntos interesantes en esta presentación de 29 páginas. Por ejemplo, en la página 18 leemos el tema vinculado con Ramón Jiménez Gaona. Dice, proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, justamente bajo el mando de Ramón Jiménez Gaona y participante, entre otros proyectos, en la adjudicación del proyecto conocido como Metrobús. Ante este conjunto de coincidencias, entre comillas, uno no puede sino preguntarse, ¿es este pasivo declarado una simple deuda o se trata de una maniobra para encubrir otros hechos vinculados con los antecitados? Por tanto, los valores expuestos en la declaración jurada de bienes presentadas ante la Contraloría General de la República no serían consistentes con la exposición realizada, y luego del respectivo análisis, investigación y corroboración por parte de los organismos pertinentes, ser considerados indicios de la existencia de los hechos punibles señalados. Vamos a leer otras partes de esta extensa denuncia que hace el ministro Arnaldo Yucio.
De hecho, hemos estado extrayendo algunos de los párrafos que nos han parecido los más contundentes, pero vamos a ir leyendo. En el tema contrabando, por ejemplo, Menchi, que es otro de los hechos punibles denunciados, señala Arnaldo Yucio en su presentación que distintos estudios y proyecciones económicas, además de datos oficiales divulgados por medios periodísticos, indican la existencia de una asimetría exorbitante entre el nivel de la demanda y consumo local de cigarrillos y la superproducción tabacalera de Tabesa, considerando inclusive las ventas declaradas a nivel local y las exportaciones registradas del mismo producto. Esto sumado a la enorme cantidad de cigarrillos de Tabesa que han sido incautados como contrabando en territorio brasileño e inclusive en otros países como Argentina, Uruguay, Colombia y México, nos llevan a suponer que la gran cantidad de estos cigarrillos son contrabandeados a estos países usando las permeables fronteras secas con Brasil y la triple frontera para generar las enormes cantidades de ingresos a la empresa y al grupo. Además, la utilización de las rutas brasileras implica la asociación con otros grupos criminales. Esto es muy fuerte, como ser el PCC, el Primer Comando Capital, o similares, ¿verdad? Para moverse la mercadería por todo el territorio brasileño, tras lo cual subiría nuevamente de contrabando a Colombia, Centroamérica y México, donde resulta difícil que puedan operar sin el permiso, entre comillas, de las organizaciones locales de turno, tal cual fuera referenciado precedentemente en las investigaciones y publicaciones periodísticas que arriban a dichas conclusiones. Y en resumen, reiteramos, la denuncia formulada por Arnaldo Yucio en carácter personal, no como ministro, según lo aclaró él, ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, es la presunción de la existencia de hechos punibles de contrabando, que a su vez generaría un enriquecimiento ilícito a Horacio Cartes, y por otro lado también, en este caso, hablamos de lavado de dinero. Así es. Todo esto, de acuerdo con lo que dijo Arnaldo Yucio, se produjo durante el ejercicio de la presidencia de la República de Horacio Cartes, por eso él habla de haberse enriquecido ilícitamente en función pública, así es, lo cual agravaría su situación de confirmarse. Totalmente, Tere, y habla de un monto que realmente asusta, más de 2 billones de guaraníes, más de 300 millones de dólares. Veremos qué hacen ahora las instituciones que están siendo exigidas en cuanto a la remisión de documentos, de documentación, para ir encontrando las respuestas a estas preguntas que se hace Arnaldo Yucio en esta denuncia. Y de encontrarse estas irregularidades, entonces los antecedentes deberían ser remitidos al Ministerio Público para que finalmente la justicia determine si Horacio Cartes es culpable o inocente. Así es.